En las turbulentas aguas de la justicia argentina nadan muchas criaturas. Algunas son grandes y violentas, otras son grandes y sonzas. Las hay también frágiles y de gran valentía, pero eso sí, todas están atadas a la corriente que las lleva Dios sabe a dónde. Un caso que durante los tiempos que corren sería rotulado por la prensa y la opinión pública como un caso de violencia de género, tuvo lugar en el partido de Morón hace un par de años. Involucró a dos personas, un hombre de 60 años y su mujer unos años menor. Pareja casada hace 30 años, nunca tuvieron hijos y llevaban una vida modesta en una casita de Castelar. El asunto fue muy simple. Una noche el tipo volvió a casa con la cadera y la espalda hechas un desastre, según habría dicho él, por estar tanto tiempo parado atendiendo la ferretería. La mujer le cocinó su plato preferido, risotto. Si bien yo no entiendo cómo el plato preferido de un ser humano puede ser el risotto, era una comida que la abuela de Díaz le preparaba mucho cuando era pibe y tal parece que a su mujer el plato le salía bastante bien. Pero ese día se pasó de sal. El risotto que la mujer de Díaz le puso en el plato era una porquería salada de arroz y verduritas. Cuando el tipo lo probó, sentado en el silencio rutinario de la noche, ahí en la mesa de la cocina-comedor, se le pelaron los dos cables que le quedaban y el chispazo le prendió fuego al marote. Sin decir una palabra, agarró la cuchilla. Sin filo que descansaba sobre la tabla de madera donde su mujer había cortado la verdurita, se acercó con parca mirada hacia su esposa y ahí mismo le clavó 2 puñaladas en el hombro derecho y una en la cintura. El tipo entonces se retiró al living de la casa con absoluto desinterés por el riesgo de muerte que corría su esposa y se puso a mirar un River Central que estaban transmitiendo. La mujer quedó en un profundo estado de shock con la cuchilla clavada todavía en su vientre, tirada sobre el piso de la cocina desangrándose. Sobrevivió. La verdad que la mina fue muy valiente. Logró llamar a la policía con las pocas fuerzas que le quedaban. A Díaz lo arrestaron y ella la llevaron rápidamente a un hospital. Estuvo 2 semanas en terapia intensiva, pasó por el quirófano un par de veces y al mes ya estaba estable en vía de recuperación. Acá es donde empieza la historia del juicio. El juez de garantías, un tal Di Pietro, elevó la causa a juicio rápidamente. Las denuncias estaban tomadas y se tenía relevo total de la escena del crimen. El juez designado en la causa fue el doctor Edelmiro Ferrico, del juzgado de familia número 2 de Morón. Un tipo expedito y bastante ignorante del proceso judicial. Un ñoque de la justicia, podríamos decir. A pesar de todos los esfuerzos de la abogada de la mujer de Díaz, que esperaba un tratamiento mucho más severo dado lo flagrante del caso, la carátula de la causa quedó encuadrada en el marco de malos tratos. No había sido un intento de homicidio, eso estaba por verse. Por ahora eran malos tratos. Eso sí, Díaz fue declarado persona peligrosa y el juez Ferrico lo privó de su libertad en tanto estuviera en marcha el juicio. Se tomó indagatoria a Díaz y ahí fue cuando todos en el juzgado se enteraron con quién estaban tratando. Un olvidado héroe de la patria resultó ser Juan Pablo Fulco Díaz, ex oficial de la policía bonaerense. Tuvo un efímero episodio de fama nacional en el 74, cuando ayudó a develar un no muy importante entramado mafioso cuyas raíces, sin embargo, llegaban a engarzarse dentro de la mismísima fuerza policial. Una especie de Sérpico de la yuta conurbana. Claro que a diferencia de Sérpico, Díaz no testificó contra ningún policía y consecuentemente ningún policía fue preso. Aún así, el tipo quedó medio marcado dentro de la unidad donde laburaba y lo fueron moviendo de una comisaría a otra para sacárselo de encima. Hasta que en el 2001, durante un atraco a un supermercadito chino en la zona de Rafael Castillo, recibió un disparo en el omóplato. A los 2 meses ya lo habían pasado a retiro con una buena jubilación y una jugosa pensión. ¿Quieren conocer un hecho curioso? A Díaz lo salvó una bolsa de arroz. Esas bolsas grandes donde vienen todos los paquetes más chiquitos estaban descargando mercadería y durante la balacera Díaz se refugió detrás de una de estas. El arroz detuvo 3 balas y una descarga de perdigones. La 4ª bala se le clavó en la espalda. Pero el hombre no bajó los brazos. Nobleza obliga es admitir cierto grado de admiración hacia Díaz en este aspecto, ya que el tipo no se quedó postrado en el silloncito de su casa de Castelar como un abuelito enfermo, sino que juntó la guita para ponerse una ferretería a la vuelta de su casa. Con 50 y pico de años, sin poder laburar del oficio de toda su vida, se entretenía mirando el fútbol, atendiendo la ferretería y fajando a su mujer. Ahí es donde esa pulcritud aparente del ex policía don Fulco Díaz se derrumba estrepitosamente. Al parecer, los encuentros violentos con su esposa eran más frecuentes de lo normal. Claro que Díaz no se autoincriminó al prestar declaración, pero lejos de intentar hacer pasar un hecho semejante como fortuito, la estrategia de su abogado consistía en demostrar un deterioro mental sostenido producto de la tensión y las experiencias traumáticas de Díaz durante su servicio en la policía bonaerense, que llevó de manera irremediable a un quiebre emocional y psicológico devenido en reacción violenta contra su mujer. Y créanme cuando les digo que el abogado se lo pensó entero al teatro. Durante el juicio oral, Díaz montó una escenita mal ensayada.
Se había tocado el tema del pasado de Díaz unas cuantas veces y el tipo había contestado un par de preguntas de forma un tanto errática o desequilibrada. Finalmente el juez le preguntó por qué no ayudó a su mujer luego de haberla apuñalado en 3 oportunidades. Díaz se quedó callado un rato y luego contestó, cito, «La puta esa una vez me engañó con otro tipo». La expresión del juez Ferrico se alteró levemente, demostrando sorpresa ante la respuesta. Cito, «Usted está hablando de adulterio. ¿Fue el motivo por el que atacó a su esposa?» Díaz hizo una breve pausa, dibujó una sonrisa burlona y contestó, cito, «Yo qué sé cuál fue el motivo. Nabo, ¿no me escuchás? Solo dije que la puta esa se encamó con otro hombre». La sorpresa en la cara de Ferrico aumentó unos cuantos niveles. Cito, «Yo no voy a permitir que se dirija así a mi persona. Es mi juzgado a un juez de la nación argentina». Entonces Díaz agarró la engrampadora que su abogado tenía en el maletín y se metió 2 engrampes en el hombro y 1 en la cintura. Y cito, «Acá me faltó». Y se clavó un último engrampe en el cuello. La sangre no se hizo esperar y Díaz se tapó la herida con una mano, mientras que con la otra arrojó deliberadamente la engrampadora directo a la cabeza del taquígrafo. Ferrico estalló. Cito, «Usted está en desacato a este Tribunal de Justicia, señor Díaz. Oficiales, llévenselo preso». Díaz contestó, y cito, «Haceme un pete, Ferrico». Díaz se pasó 2 semanas en un penal hasta que se reiniciaron las instancias orales. En el penal, de acuerdo al reporte, su comportamiento fue ejemplar. Cuando volvió al juzgado, Ferrico lo trató como un pedazo de mierda y no se le permitió permanecer en las inmediaciones con las manos libres. Casi finalizada la instancia oral, les diría, a días de dictar sentencia, el juez lo llamó a declarar. El tipo entró con las manos esposadas por delante del cuerpo, se sentó en el extremo derecho de la mesa junto a su abogado y levantó la vista. Entonces su mirada se cruzó con la de uno de los canas que había acompañado la entrada del juez Ferrico. Cruzó el entrecejo con fuerza, se paró y levantada la mano le gritó, y cito, «Vos, gordo puto, vení, chupame la pija». El juez Ferrico se escandalizó, comenzó a gritar a Díaz un manojo de balbuceos incomprensibles hasta que de entre toda la sarta de sandeces se impuso el grito de Díaz, y cito, «Me cagaron a palos». El juez llamó a silencio y miró al acusado, cito, «Repita eso, señor Díaz», y Díaz repitió, cito, «Sí, señor juez, hace una semana que la gorra me viene cagando a palos en mi celda, y ese gordo maraca de ahí me pegó patadas, lo puedo demostrar». Entonces Díaz lo arrojó hacia atrás su silla, salió de atrás de la mesa y pidió al oficial adjunto que le sacara las esposas. El oficial miró al juez en busca de directivas y con aprobación silenciosa del juez Ferrico introdujo la llave en la cerradura. Con ambas manos libres, Díaz parecía más inocente que nunca, como si se hubiese obrado un cambio sutil pero denodado en su impronta, un redimido, un liberado. Se agachó hasta el piso y comenzó a remangarse la tela de la manga izquierda del pantalón de traje que traía todos los días que le citaban en el juzgado. Quedó a la vista un dibujo particular, como un caminito de hormigas rinoceronte o algún tipo de arte rupestre. Todos en la sala vieron la hilera de moretones que le adornaba el muslo derecho. Luego mostró la nalga derecha, también moretoneada. Y por último se levantó la camisa, allí en la espalda una constelación de hematomas le cubría la piel. El juez Ferrico había entrado en la encrucijada de su vida y no tuvo otra opción que suspender el juicio hasta nuevo aviso cuando el abogado del acusado pidió la nulidad del mismo, cosa que más tarde le concederían, alegando brutalidad policíaca y testimonio forzado. Resulta que en la foja de servicio del oficial señalado por Díaz figuraba que Alberto Ángel Cócere, ese es su nombre, y Juan Pablo Fulco Díaz habían compartido 6 meses de trabajo conjunto en la misma unidad donde Díaz había investigado el caso de corrupción allá en los 70. Y el tipo laburaba por las noches en el penal donde Díaz había estado detenido las últimas semanas. No hace falta mencionar que esa fue la clave para la posterior liberación de Díaz. El resentimiento del oficial Cócere por la investigación de su ex colega, que casi lo lleva a prisión, fue un argumento lo bastante sólido para detener el proceso judicial. Si bien Cócere lo negaría sistemáticamente, el abogado de Díaz se colgó del travesaño. La abogada de la víctima elevó un citatorio con el juez, que nunca le fue concedido, y finalmente cuando el juicio se declaró nulo, intentó acceder a la Cámara de Casación, que no hizo más que avalar la resolución de Ferrico. Díaz quedó entonces libre al no tener más motivos para retenerlo y regresó a su casa con su señora, que ya estaba recuperada. Igual tranquilos, que el tipo no duró mucho más. No, lo mató la mujer a los 5 días de tenerlo en casa, durante la cena, y a que no saben que estaba comiendo el desgraciado. Sí, risotto. Pero esperen, no se almen con falsas teorías. No, yo sé lo que están pensando. ¿Se imaginan al tipo comiendo un risotto sazonado con el más mortal y subrepticio de los venenos que la mujer de Díaz pudo encontrar en Mercado Libre, y a Díaz mismo muriendo en un ritual de espasmos irremediables e impresionantes cambios tonales en la dermis, la asfixia más insoportable fumándose un pucho en su garganta, mientras el jugo de la barriga se le espesa como un pomo de vaselina seca y le sube por el tubito hasta un callejón sin salida? No, mis amigos. Eso es justicia poética, y la justicia poética es la mentira más grande jamás contada.
reservada para cuentos, películas y novelas del 13. Resulta que la mina se compró un chumbo, un revólver Dan Wesson 2.5, calibre de 4 milímetros, cromada al dorado, mango negro, 200 metros de alcance, una joyita, y 6 cartuchos. Le vació el cargador en el pecho durante la cena. El tipo quedó hecho un colador en el piso de la cocina, ni se dio cuenta. Igual medio nabo. Déjenme decirles, porque se tendría que haber dado cuenta de que algo se le venía encima, algo pesado. La mujer cocinó el mismo plato las 5 noches de los 5 días que tuvo a su marido de vuelta en el hogar. ¿Adivinan de cuál habló? Sí, risotto. Los 5 días le preparó risotto y como hace 2 meses que el tipo venía comiendo la porquería que le daban en el penal, se callaba la boca y lastraba lo que la mujer le ponía enfrente. Claro, la flaca estaba mejorando la receta para alcanzar el equilibrio perfecto. Arrancó al día 1 con un risotto mediocre y fue mejorando cada preparación en términos de cocción, sabor, textura, condimentación, etc. Y al 5.º día le salió perfecto. El tipo se llevó la última cucharada de arroz a la boca antes de limpiar la superficie del plato con un pedacito de pan. Se tragó el pancito y con la boca llena le dijo a la mujer, y cito, mi amor, te salió riquísimo. ¿Para qué? La mujer no se inmutó. De espaldas a la mesa con los guantes naranjas de los platos cubriéndose las manos, lavando seguramente algún que otro cacharro que quedó del mediodía. Mi amor, te salió riquísimo. Esa fue la señal, el quiebre. Dejó la esponja a un costadito, secó los guantes con la rejilla y del bolsillo del delantal que tenía puesto retiró el arma. Se dio la vuelta, apuntó directo a su marido y presionó el gatillo 6 veces seguidas, sin pausa hasta que el chasquido en seco del martillo se introdujo en la melodía de disparos. Queda decir que la mujer nunca pisó una cárcel por el homicidio, se escapó durante el juicio y nunca más la volvieron a encontrar, aunque el operativo montado por la cana bien podría no haber encontrado ni a King Kong agarrado de la punta del obelisco. Se fugó con una sagacidad como nunca había visto en una mujer sin experiencia en esos temas. Desvanecida de la faz de la tierra. Dice la mala lengua que la mina, que Sonia Álvaro no volvió a cocinar un risotto en su vida. ¿Y para qué? Ya bien salado le había salido una vez. Gracias.